Bien, vamos a hablar del denominado choque de trenes de los poderes, ¿no? La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Bueno, la Corte Suprema finalmente estableció que los fallos del Tribunal Constitucional del país podrán ser revisados vía recurso de protección. María Luisa Abraham, presidenta del Tribunal Constitucional, refutó esta atribución asegurando que sus veredictos no están sujetos a una superintendencia del máximo tribunal del país. Bueno, queremos saber cuáles son las implicancias, en el fondo, cuán grave, cuán relevante es lo que está pasando. Queremos profundizarlo junto a Javier Couso. Él es académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, a quien agradecemos por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación. ¿Es demasiado exagerar un choque de trenes o realmente lo que está pasando es histórico? A ver, esta decisión no tiene precedentes por parte de la Corte Suprema. Hasta ahora, desde que la inaplicabilidad se pasó desde la Corte Suprema al Tribunal Constitucional, que es esta acción en que el Tribunal Constitucional puede declarar que no se aplique una ley por ser contraria a la Constitución, antes estaba radicada en la Corte Suprema, por lo cual este problema no se habría producido en esta circunstancia. ¿Cuándo cambió eso? El 2005. El 2005 con la reforma. Así es. Ahí cambiaron las cosas. Y en esos 15 años, en estos casi 15 años, jamás la Corte Suprema había planteado que el recurso de protección puede utilizarse para impugnar la constitucionalidad o la legalidad o la arbitrariedad, dice la Constitución, de una decisión del Tribunal Constitucional. Claro. Y ahora, si bien no acogió el recurso de protección, dice, podríamos perfectamente haber desconocido una decisión del Tribunal Constitucional que vulnere la Constitución. Incluso hace un llamado, este fallo de la Corte Suprema, a los jueces ordinarios a que decidan qué parte de una decisión del Tribunal Constitucional les es obligatoria y cuál no. Esto es algo que, por supuesto, llamó muchísimo la atención del Tribunal Constitucional, al punto que ayer aparecen unificados jueces que habían estado en este caso en oposición unos a otros. El fallo que dio lugar a esta controversia solo fue un fallo 6-4, 6 ministros del Tribunal Constitucional contra 4, que básicamente habían decidido una cuestión que dice relación con la posibilidad de acceder a la tutela de derechos fundamentales por parte de trabajadores del sector público. Claro, así parte todo esto. Así parte todo esto con el rechazo, ¿verdad?, el recurso de la CEMUCH. Y en definitiva se llega a este tema mucho más profundo. Dice, no existe ninguna duda acerca de la autonomía del Tribunal Constitucional. Eso dice la Corte Suprema. No hay duda. Sin que pueda otro órgano del Estado inmiscuirse en materias que la ley y la Constitución haya puesto en su competencia. Por ahí vamos súper bien. Pero no significa que por su calidad de órgano autónomo todas sus actuaciones queden al margen de la revisión que pueda hacer la jurisdicción conforme a procedimiento que la propia Carta Política contempla. O sea, en el fondo, acá la Corte Suprema le pone un poco el pie encima al Tribunal Constitucional. A ver, esto es el último capítulo de una suerte de teleserie que viene incubándose desde hace ya un tiempo. El Tribunal Constitucional ha sido activista. Cuando digo activista me refiero a empujar los límites de la Constitución más allá de lo que es razonable. Paréntesis, crítica que de verdad se ha hecho desde el mundo político desde hace años. Sí, no solo el mundo político, también el jurídico. El jurídico también, pero en términos de nuestra política, sin perjuicio de cómo esté, ¿verdad?, conformada la Corte políticamente en sus mayorías, siempre se ha criticado que sea la tercera cámara. Sí, o sea, ha habido, eso es un problema de diseño constitucional, pero también es cierto que a propósito del fallo que redujo drásticamente las nuevas facultades del CERNAC, ese fue un fallo particularmente activista, o el que creó, digamos, jurisprudencialmente el derecho de conciencia, objeción de conciencia institucional, por dar dos ejemplos recientes. Entonces, este fallo que dio lugar a la reacción de la Corte Suprema
que insisto, fue un fallo dividido del Tribunal Constitucional, es un fallo bastante activista también, que busca, por decirlo así, controlar la interpretación que hace la Corte Suprema de la ley y no simplemente declarar si la ley es aplicable o no al caso. Esto es una cuestión muy técnica, pero quisiera decir que para la propia minoría del fallo del Tribunal Constitucional, en el caso que dio lugar a esta reacción de la Suprema, la mayoría había sido incorrecta en su entendimiento de la Constitución. Ahora, por supuesto, ante algo tan fuerte como la reacción que significa este fallo, que es un fallo sumamente activista, porque básicamente borra con el codo un artículo expreso de la Constitución, el artículo 94, que señala que contra decisiones del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno. En eso habíamos quedado después de la reforma. Para hacerlo súper simple, la última palabra en términos constitucionales lo tenía el Tribunal Constitucional. O sea, en materias que explícitamente se otorgan al Tribunal Constitucional, inaplicabilidades, inconstitucionalidades, controles preventivos, efectivamente tiene la última palabra. Ahora bien, ¿cambia con esto? Bueno, lo que cambia aquí es que la implementación de las inaplicabilidades necesariamente las hace la judicatura ordinaria, digamos. ¿Y eso está bien? Porque para algunos expertos, yo no sé qué usted opina, leí hoy día varias columnas, en fin, hay varios análisis bien interesantes. La gran pregunta es si la Corte Suprema, y en este caso el juez Muñoz, ¿no? Se ha hablado de la doctrina Muñoz, está excediendo sus atribuciones, o no, o sí está dentro de sus atribuciones haber tomado esta postura. A ver, a mi juicio, tanto el Tribunal Constitucional en los últimos 2 años como ahora la Corte Suprema están excediendo sus atribuciones. Por supuesto, hay espacio de interpretación razonable, pero aquí estamos hablando de 15 años en que era pacífico este punto. No procedía a impugnar mediante el recurso de protección una decisión del Tribunal Constitucional. Ahora se está dando la luz verde. Claro. ¿Quién es, en estas circunstancias, quién es el tercero que dirime? Porque en cosas de competencia siempre tenemos a un tercero o a un chapulín colorado que sale a defendernos y que zanja y corta el queque en buen chileno. Sí. Pero ahora tenemos acá enfrentados a los dos techos, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar quién tiene la razón o con quién nos quedamos. Es una muy buena pregunta porque la Constitución de la República establece un mecanismo para dirimir lo que se llama contiendas de competencia. Claro. Que son conflictos para entender cuál es la competencia que tiene este órgano y cuál es la competencia que tiene este otro órgano. Javier, ¿nos puedes dar un ejemplo práctico para entenderlo? Un ejemplo concreto. Fácil. El Senado tiene que resolver si hay una discusión acerca de quién tiene la competencia para decidir algo entre el presidente y el Contralor General de la República. Y esto ha ocurrido, de hecho. El problema es que el artículo de la Constitución que le da al Senado esta posibilidad de resolver estas contiendas de competencia establece que es entre autoridades políticas o administrativas, esto es el gobierno y la Contraloría por un lado, y los tribunales superiores de justicia. Y hay 2 problemas. Uno, no está claro que el Tribunal Constitucional se considere parte de los tribunales superiores de justicia que tradicionalmente han sido aquellos que forman parte del Poder Judicial. Y el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial. No hace el distingo. Pero también está una interpretación de ese artículo que dice que el Senado debe resolver contiendas entre el gobierno y la Contraloría por una parte y los tribunales, pero no al interior de los tribunales. Después hay otro artículo que le da al propio Tribunal Constitucional la posibilidad de resolver contiendas de competencia entre el gobierno y los tribunales inferiores, no la Corte Suprema. Entonces, la realidad es que estamos ante un vacío constitucional donde no hay claridad respecto de quién podría resolver este conflicto de poderes entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Todo esto que tiene también un aspecto bastante técnico, que no es fácil a veces de entender, ¿no? de visualizar con claridad, si lo llevamos a cosas que nos están pasando hoy día en la agenda de cualquiera de nosotros los ciudadanos, sí se transforma en un hecho que nos debería importar muchísimo, creo yo. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con el tema previsional. O sea, hay distintos problemas de nuestro día a día que están llevándose a estas esferas.
estas dos personas que están pidiendo, ¿verdad?, que se les entreguen sus fondos de pensiones, ¿verdad?, se ha transformado en uno de los temas relevantes de la agenda. Entonces, ¿cómo este tipo de cosas afecta, cree usted, esas resoluciones de problemas? A ver, es muy importante este asunto que estamos discutiendo esta mañana porque los países que se desarrollan necesitan certeza jurídica. Tanto y cuanto los inversionistas como los ciudadanos de a pie que necesitan saber cuáles son sus derechos fundamentales. Y aquí lo que estaba detrás de toda esta cuestión era si los trabajadores del sector público, municipales específicamente, tienen derecho a que los tribunales del trabajo puedan resolver problemas de derechos fundamentales de los trabajadores. Recordemos que el caso se inició con la remoción de una funcionaria municipal por sus opiniones políticas. Y los juzgados laborales le dieron la razón. Pero la Municipalidad de San Miguel desplegó todo el aparataje jurídico para tratar de defender que estaba bien removida, aun cuando se acreditó que fue removida por sus opiniones políticas. Entonces, estas cosas, necesitamos certeza jurídica porque estas cuestiones finalmente atañen a algo tan importante como si una persona va a tener la tranquilidad o no de tener opiniones políticas y no ser removida de su cargo por eso. Javier, usted lo decía, en el último tiempo ambos actores han excedido sus competencias o han ido más allá, ¿verdad? Tribunal Constitucional, Corte Suprema. Pero vamos a qué punto le concede, por ejemplo, a la Corte Suprema en esta pasada. Si no me equivoco, lo que los jueces están diciendo es, sin perjuicio que el Tribunal Constitucional es un ente autónomo, ¿verdad?, es el garante de la constitucionalidad de nuestras leyes y está consagrado en nuestra Carta Fundamental, no está exento de su revisión. ¿En qué sentido? En que ellos tienen que velar porque las cosas sean constitucional. Pero oiga, los jueces somos los que interpretamos el contenido de las normas. Entonces, a pesar de que da la impresión de que acá es un gallito de quién tiene más fuerte el brazo, ¿puede tener un punto Muñoz ahí? A ver, yo creo que el fallo de la Corte Suprema tiene un punto. Como decía al comienzo, 4 de los 10 jueces del Tribunal Constitucional en algún sentido estaban de acuerdo con esa parte del argumento. No es menor. Fue un fallo activista, a mi juicio, el fallo que redactó en su momento la mayoría en el Tribunal Constitucional, porque efectivamente se dedicó a básicamente instruirle a la Corte Suprema, que es la que tenía que resolver finalmente en un recurso de unificación de jurisprudencia, es algo muy técnico, el fondo del asunto, como que le instruyó cómo tenía que decidir, en vez de decir simplemente si estas normas eran aplicables o no, para que después libremente la Corte Suprema decidiera el fondo del caso. Como que se teledirigió, por decirlo así, el Tribunal Constitucional, la forma en que debía resolver la Corte Suprema. En algún sentido, yo diría, la mayoría de 6-4 en el TC toreó un poco a la Corte Suprema. La respuesta es más inaceptable que lo primero. Yo creo que es demasiado grosera el olvido del artículo 94 de la Constitución, que no permite revisar las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ahora hay un elemento adicional. A ver, pero antes que eso, sí. Usted ha citado un artículo que prohíbe la revisión de lo que el Tribunal Constitucional sentencia. Sí. Acá lo que manda es la Carta Fundamental. Dicho eso, Sí, ¿deberíamos quedarnos con aquello? ¿Tendría la razón en el fondo el Tribunal Constitucional? Es que, por supuesto, la Corte Suprema se va a defender diciendo que ese artículo hay que, por otra parte, leerlo sistemáticamente porque el artículo 20, que instituye el recurso de protección, podría, en una interpretación muy creativa, ser entendido como que, sin perjuicio del artículo 94, se puede utilizar el recurso de protección para cuando el TC se sale de sus atribuciones. En otras palabras, no es revisable lo que el TC, las resoluciones del Tribunal Constitucional, salvo que vaya más allá de sus atribuciones el Tribunal Constitucional. En ese caso sí sería revisable. ¿Qué es lo que está diciendo la Suprema? Exacto. A mi juicio esto
debe ser zanjado con una reforma constitucional que claramente zanje el asunto. No podemos... ¿Cuán urgente es esto? Yo creo que es muy, muy urgente. Porque a veces, claro, pasa la semana, Sí. se meten otros temas a la agenda y esto quedó en el cajón y probablemente tendremos que esperar otra situación. Y que no va a resolver el asunto. O sea, francamente, como insisto, no hay un órgano que pueda zanjar esto. El Senado, a mi juicio, no puede zanjar esto en una contienda de competencia. La única alternativa que veo es una reforma constitucional que zanje esto. ¿Y esa Ahora, reforma constitucional sí. cómo debería quedar? ¿Cómo debería quedar el sistema bueno, para dar esa certeza y no volver a este tipo de interpretaciones? Es que aquí nos enfrentamos a una cuestión súper compleja. Hay una diferencia importante entre qué ocurre cuando la Corte Suprema va más allá de sus atribuciones, saltándose la Constitución y las leyes, y cuando el Tribunal Constitucional lo hace. En el caso de la Corte Suprema son acusables constitucionalmente sus ministros. En el caso del Tribunal Pueden ser Constitucional removidos. no son acusables. Esa disparidad nunca se ha entendido. Entonces, hay varias cosas, entre comillas, digamos, pendientes. O sea, en la práctica hoy día está más blindado el Tribunal Constitucional. Mucho más blindado. Entonces, pero por otro lado está más cuestionado que la Corte Suprema, en términos de la opinión pública y del mundo político, podríamos decir. Porque en algún sentido echar abajo leyes o proyectos de ley, ahora vienen en los próximos 2 o 3 meses la decisión del Tribunal Constitucional sobre si las 40 horas son o no de iniciativa exclusiva. Otro problema del día a día. Que no es iniciativa exclusiva del presidente de la República y que los parlamentarios tienen derecho a presentar esa moción, pero ese va a ser un fallo donde tiene la última palabra, efectivamente, ahí no hay duda, pero es un tribunal que está muy cuestionado. Eso no es novedoso, esto ha sido transversalmente planteado. Sí. Entonces una reforma constitucional tendría que ser una reforma muy sistémica, digamos, que resolviera, que entrara, por decirlo así, a picar respecto de cómo se nombran a los integrantes del Tribunal Constitucional, si son o no acusables, cómo se resuelve, quién tiene la última palabra respecto a al sentido de la Constitución. Acá la iniciativa la debería tener el Ejecutivo. La iniciativa para una reforma de esta envergadura, de este calibre, más que iniciativa, porque puede ser iniciativa parlamentaria. Pero yo diría aquí requeriría un gran consenso nacional. Y el problema es que nos enfrentamos a una situación en que yo no preveo que se vaya a producir ese consenso para una gran reforma constitucional. Y porque siempre desde el mismo mundo político, que es el que debería diseñar la solución, también ven de uno u otro lado, del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, su conveniencia. Así es. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está de lado? Y otra cosa, hasta hace no mucho tiempo en el país siempre escuchábamos que las instituciones funcionaban. Y lo que ha ido pasando sistemáticamente es que no funcionan. Y que, por ejemplo, nuestras superintendencias no han sido capaces de solucionar problemas, nuestras leyes vigentes tampoco han dado el ancho, y ha sido la Corte Suprema la que comienza a resolver, por ejemplo, el tema de las alzas de planas de la ISAPRE. Pero aquí yo tengo un matiz con lo que usted dice. Cuando se dice que las instituciones funcionan versus países donde las instituciones no funcionan, no son este tipo de situaciones donde, por decirlo así, se detecta un vacío en que el Senado no tiene atribuciones para resolver esta contienda. En los países donde las instituciones no funcionan son situaciones de groseras violaciones a la Constitución, por ejemplo, y típicamente involucran al Ejecutivo, porque hay que recordarlo, en Chile el poder que más puede amenazar los derechos fundamentales de las personas es el del Ejecutivo. Tenemos un sistema hiperpresidencialista y normalmente en los países en América Latina, cuando las instituciones no funcionan es porque derechamente el gobierno no respeta un fallo, ya sea del Tribunal Constitucional o ya sea de la Corte Suprema. En Chile las instituciones funcionan en el sentido de que si hay un acto grosero de violación de derechos fundamentales, si a usted le impidieran emitir opinión como periodista, en general van a estar alineados tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional. Y en general el gobierno va a acatar los fallos. Pero hay una serie de cosas que ya estamos discutiendo que van más allá de aquello. Sí, cuando hay problemas empezamos de a discutir, ajuste. por ejemplo, cuando discutimos cosas valóricas, ahí se empiezan a notar
las diferencias y los matices. Sí, hay diferencias y matices y en todo país, incluso Sí, claro. aquellos donde las instituciones funcionan perfecto, van a ocurrir. Yo sé que Chile funciona muchísimo, infinitamente mejor que muchos países y que tenemos muchas cosas buenas. A lo que voy con la preocupación tal vez de que nuestras instituciones ya no están funcionando como antes. Es en esto, pues. Es en esto, cuando uno lee, por ejemplo, a expertos como usted, connotados como Zapata, que dicen, oiga, esto abre la puerta al desacato. Oiga, esto es peligroso para el orden institucional. No, si yo no estoy minimizando Ya. que acá estamos ante una situación compleja y que hay que hincarle el diente como país. No estoy minimizando esto. La seguridad jurídica está en juego en este tipo de cuestiones. Los chilenos tienen derecho a tener claro quién va a resolver los problemas jurídicos que tienen, digamos, y quién va a tener la última palabra en algunas cuestiones claves. Lo que estoy planteando es simplemente que esto requiere ajustes que no son menores. Yo soy, entre muchos otros constitucionalistas, partidario de una nueva constitución. Acordémonos que entre el año 2014 y 2018 hubo un intento que fracasó, pero que creo que es una asignatura pendiente del país, para justamente buscar limar estas piezas del aparato constitucional que hoy día no calzan perfectamente. Pero yo diría que en términos generales este es un país donde las instituciones funcionan en tanto y cuanto, incluso cuando hay estos aspectos, digamos, que no calzan perfectamente, no hay una especie de tomar, digamos, declaraciones que sean absolutamente desajustadas, en el sentido de que, por ejemplo, ayer el Tribunal Constitucional hubiera dicho no vamos a respetar nada que plantee la Corte Suprema. Es muy educada, digamos, es muy diplomática la declaración, es dura, pero rescata algunas cosas que ha planteado la Corte Suprema. Por otro lado, el fallo de la Corte Suprema reconoce la autonomía del tribunal. O sea, estamos en un ambiente... Todavía hay buenos modales. No se ha perdido la amistad cívica, que no es menor. Pero en el fondo, el tema está en desarrollo. El tema está en Vamos desarrollo a ver quién tiene razón. y no se ha resuelto. Y yo no preveo que se resuelva pronto. Pronto y sin una reforma constitucional por lo menos. Muy bien, Javier.